El tema del liderazgo está en crisis en este siglo, ¿no? Donde las sociedades son muy diversas, se acabó el discurso homogéneo y sin discurso homogéneo liderar es mucho más difícil. Porque cuando vos liderás a tus iguales es como más fácil, pero si ya la igualdad está puesta en cuestión, es muy difícil liderazgos que tengan capacidad de articular las diferencias. Lo que hay es liderazgos facciosos, entre comillas, no con la connotación negativa, o a veces sí, sino con la connotación de que representan solo a grupos o causas. Lo que está dificultando mucho la política, ¿no? Porque la política se supone que articula a los varios. Es un buen ejemplo Chile de lo que sucede con la democracia y con las deudas, digamos, de la democracia a nivel regional. Chile arrastra en esta gestión de Boric problemas estructurales severos de desigualdad, de sectores excluidos de los beneficios del desarrollo de su democracia, y eso ha ido generando tensiones a través de múltiples aspectos que son los que han tomado la calle, digamos, desde el tema indígena, el tema educación, las diferencias sociales. Estamos en general en la región ante una sociedad que conoce mejor sus derechos y reclama por ellos, digamos. La cuestión de la desigualdad, por lo tanto, que es lamentablemente intrínseca a la democracia latinoamericana, hoy además responde a un fenómeno mundial donde la desigualdad se ha ido acentuando y además deja expresamente fuera del mercado democrático, de los beneficios, derechos, libertades que tiene la democracia, a sectores muy amplios de la sociedad. Zygmunt Bauman planteaba esto muy claramente, de los riesgos que tiene esta democracia, que va dejando en el camino cada vez más exclusión, más desigualdad, y al mismo tiempo concentra una riqueza que es escandalosa, digamos, en muy pocas manos, y entonces genera tensiones al interior de las democracias en las cuales el caso chileno es uno de los buenos ejemplos, donde además le tocó en desgracia a un líder de movimientos sociales y de compromiso, en definitiva, con los actores de las deudas democráticas en América Latina, tomar el poder y de pronto ver que los recursos a la mano, el funcionamiento de la economía global, las capacidades económicas de Chile, los resortes de poder que tiene el Estado chileno resultan insuficientes para satisfacer las demandas de esa agenda social. En ese punto está Chile, tratando de resolver la ilusión democrática restauradora de derechos, libertades y de igualdad que proponía Boric de alguna manera en su plataforma, la pelea contra los guatones de la democracia en términos chilenos, digamos, quienes han usado la democracia desde una especie de aristocracia política por el régimen de partidos chilenos que vino Boric a quebrar, y sin embargo la agenda se lo termina aparentemente devorando sin poder resolver cuestiones institucionales, cuestiones de agenda operacional, digamos, en cuanto a derechos, libertades e igualdad que traía Boric. La llegada al poder de Boric marcó un hito muy importante desde el punto de vista generacional en Chile, ¿no? Dado que debido a su juventud y debido a un respaldo mayoritario de esa franja etaria y a su trayectoria política, él venía del liderazgo universitario, del liderazgo estudiantil, llevaba esa impronta de dinamismo, del discurso, de esta capacidad de transformar. Entonces, la llegada de Boric estaba cargada de mucha esperanza. Creo que el liderazgo del actual presidente es interesante porque emerge de la contestación, ¿no? De todos los grupos que se sentían afuera de ese orden que Chile tenía. Y en ese sentido fue como inesperado. Él no surge como un liderazgo natural. De repente tiene la mayoría de votos y gana una presidencia que casi creo que ni le esperaba. Pero es un liderazgo interesante porque pone en cuestión
las ideas imperantes de lo que él dice representar. Entonces él se llama de izquierda, siente coherencia con eso y no se siente con la responsabilidad de adherir a algunos postulados que él cree que son contradictorios, como por ejemplo apoyar a Maduro en Venezuela. Entonces es un liderazgo interesante porque rompe, pero eso le cuesta liderar los diferentes. Pero este gobierno de Boric se casa muy íntimamente con un proceso de la Convención Constitucional y apuesta todas sus fichas a un plebiscito del cual sale derrotadísimo. Y ahora están tratando de rearmarlo en el Consejo Constitucional, en este nuevo proceso. Pero nunca se imaginaron que todo lo que había pasado había generado una energía que iba a llevar a que el electorado chileno se volcara tan radicalmente a la derecha. Se eligieron nuevas autoridades y las nuevas autoridades constituyentes tienen más preponderancia de los sectores de conservadores, pero además de extrema derecha, es decir, fue de un extremo al otro extremo en muy poco tiempo, todo eso durante el mismo gobierno de Boric. Es un escenario muy complejo, creo que es un escenario muy complejo no solo para Boric, sino también hace la comparación con Colombia, es un escenario muy complejo para estos nuevos liderazgos progresistas que llegan desfasados de la marea rosa o de un giro a la izquierda en América Latina, y ahí se ve el problema que tienen cuando llegan sin los recursos o cuando llegan en momentos de no de expansión económica, la posibilidad que tienen de canalizar las demandas de la sociedad y responderlas. No la tienen y entonces el escenario es mucho más volátil, con un final mucho más incierto. Bueno, respecto a Gustavo Petro en Colombia, también su llegada tuvo también, digamos, marcada por esta presencia de un presidente de izquierda en Colombia, que de por sí no es un detalle menor. Venía Petro también con una agenda restauradora de la profunda desigualdad que tiene Colombia en su interior, y sin embargo rápidamente el funcionamiento de la economía, los mercados globales, el funcionamiento de la propia sociedad, que tiene actores muy dinámicos, muy conectados con el mundo. Hoy en día, lamentablemente, los sectores más dinámicos de la sociedad son aquellos que precisamente están conectados a la globalidad. Y esa globalidad es muy dinámica, muy potente, muy fuerte en términos comunicacionales, en términos económicos, en términos de mercados, en términos de acceso precisamente a las posibilidades económicas para los distintos actores de las economías nacionales. Y esto termina generando una especie de abrazo mortal entre una agenda progresista de nuevos actores políticos, que se genera tal expectativa de reformas que luego no pueden ser satisfechas, que rápidamente eso termina siendo un abrazo de expectativas insatisfechas, con gente en las calles, con los propios aliados muchas veces tratando de encontrar respuestas sin encontrarlas en gobiernos que están muy limitados en términos de resolución de las agendas sociales y políticas de los países. El presidente Petro también aparece, y lo pongo como uno de los ejemplos, de aquellos que están tropezando a veces por autogoles más que por goles que le hace el adversario, ¿cierto? Como errores que uno podría pensar o etiquetar como simbólicos, muchos de ellos, y como de plantear que conmigo viene una refundación, conmigo se termina todo, conmigo no van a haber más problemas, como que se pusiera todo desde una perspectiva hipervoluntarista, y la política no es así. La política son instituciones, son agentes, son personas racionales que tratan de maximizar su poder, y es razonable y es querible que así sea. Posiblemente muchas personas antes que quisieron arreglar las cosas y no pudieron porque la vida no se puede arreglar todo, y en cada administración hay distintos desafíos. Esta es de alguna manera la trampa que existe hoy en las democracias, ¿no? La dificultad de venimos a resolver una agenda pendiente, pero no tenemos los recursos para hacerlo, no se resuelven mágicamente, y entonces esa trampa entre las expectativas que actúa sobre las dirigencias locales termina siendo muy costosa, sobre todo para los sectores de izquierda, de centro, más populistas.
Perú es el caso sobresaliente, ¿no? Perú es un caso de desestructuración completa de la clase política, que creo que comienza en 2016, en el gobierno de Kuczynski. Tiene un impacto muy fuerte el caso es un subproducto del caso de Brasil, porque el coletazo de denuncias de corrupción sobre la clase política en Perú viene de la investigación del caso de Odebrecht. Perú es un momento donde todo puede pasar, donde todo está abierto, porque no quiero hacer la cuenta, pero desde 2016 para acá creo que pasaron 6, 7 presidentes, porque fueron sucesores que no pudieron estabilizarse y tuvieron que salir nuevamente. Perú siempre es un objeto de estudio muy, muy interesante, lamentablemente, digamos, no en el sentido positivo, sino del punto de vista de la inestabilidad crónica de sus instituciones, este ciclo que parecen seguir los presidentes en Perú, que son electos, no pueden terminar el mandato y luego van a la cárcel, ¿no? La terrible crisis de representación, en algún momento con violencia en el año pasado. Entonces es otro foco de inestabilidad donde lamentablemente los peruanos no han podido todavía resolver esa situación que es absolutamente cíclica, ¿no? Perú es la ausencia de partidos. Perú es la ausencia de régimen representativo casi. Es una pulseada constante. A pesar de ser un país que ha logrado mejoras sustanciales en su funcionamiento macroeconómico, indiscutiblemente Perú viene marcado por ese lado en los últimos años, no cabe duda que a nivel político es un Estado un tanto más que frágil. Están casi en el CTI. Y bueno, y estamos en esa situación y todavía no se ve la salida. Pensemos en lo que ha pasado con todos los expresidentes peruanos, están todos en cárcel. O sea, es una situación un tanto preocupante y no deja de sorprender la frustración de la ciudadanía peruana con esta élite política que es incapaz de mover al país un poco hacia adelante. En la época del giro a la izquierda, Perú tenía una situación muy, muy particular, que era la ciudadanía elegía candidatos con discurso rupturista, con discurso de izquierda, digamos, pero esos candidatos cuando llegaban al gobierno tenían políticas de continuidad. Alan García y Ollanta Humala son los dos casos, ¿no? Esos gobiernos fueron de continuidad y además fue estable la economía, que estaba en un momento de boom económico Perú en ese periodo, ¿no? Entonces parecía que Perú era bastante estable, con algún tipo de esta desconexión con la sociedad civil de alguna manera, que votaba una cosa y obtenía otra. Parecía configurar un escenario de potencial efervescencia, pero que no se daba en la época de progreso económico. En esta otra época lo que hay es la imposibilidad de estabilizar y de incluso mantener una élite política. Ya Castillo era un outsider, Kuczynski era un outsider, digamos, todos vienen siendo outsiders y además no logran estabilizarse. Así que es un escenario que creo que es el más volátil de toda la región. Ecuador es un caso de uso institucional un tanto radical, ¿no? Esta muerte cruzada que el presidente utilizó es algo que no se acostumbra y es algo bastante novedoso. Y es una de las características que se podría asemejar algo a un cierto grado de parlamentarización del presidencialismo. Entonces, esta muerte cruzada del Parlamento y del Ejecutivo que va a llevar a elecciones demuestra la incapacidad muchas veces de los grupos parlamentarios de acuerdo. Y eso es un problema para el funcionamiento democrático. Entonces creo que lo que pasa en Ecuador es un poco esta incapacidad de la negociación
y donde existe una suerte, o tradicionalmente en Ecuador, una utilización, una instrumentalización de los cargos políticos para agendas que pueden ser a veces muy personalistas, a veces mucho más angostas ideológicamente. El cambio de poder en Argentina, estamos viendo una dinámica sumamente interesante. He notado, y esto digamos no es nuevo obviamente en términos de lo que es el clima argentino, una situación de conflicto, de crisis política y sobre todo la cuestión económica que pareciera ser bastante compleja de resolver, ¿no? Argentina tiene esta paradoja que en términos políticos, como decía un colega argentino, en términos políticos tiende a resolver sus problemas del punto de vista institucional, pero en la parte económica, sin embargo, ha sido bastante compleja, y eso uno lo puede notar en el ambiente, ¿no? Pero es un país tan maravillosamente rico, con una gente tan excepcionalmente calificada, que a la larga la resiliencia argentina gana. Uruguay es el país más estable y donde la política se da en los canales más razonables, digamos. También tenemos este momento de disputa incierta entre dos sectores, pero a la manera de las elecciones, entre alianzas ya conocidas, actores ya conocidos. El liderazgo de la calle Pou también es fuertemente contestado, también hay movimiento en el Frente Amplio de renovación para poder disputarle de vuelta a la presidencia, pero en un marco que es de estabilidad, de cumplimiento de los mandatos constitucionales, pero para esos estándares también es un momento de incertidumbre. No se sabe cómo va a resultar el próximo turno electoral. Digamos, hay posibilidad de alternancia nuevamente o de continuidad. Encuentra límites la política de la calle Pou, encuentra límites en la sociedad movilizada también la política de la calle Pou. Entonces es un escenario donde es difícil decir hacia dónde va a ir la región en los próximos años. Uruguay es un país sumamente estable en términos del comportamiento de sus instituciones, de su sociedad política, y uno ha observado que tanto desde el primer gobierno de Tabaré Vázquez, pasando por el gobierno de Mujica y luego la vuelta de la derecha al poder, ha mantenido una coherencia en términos de lo que es su política internacional, y en la mayoría de los indicadores de partido, la relevancia de las relaciones programáticas, siempre se ha destacado Uruguay como el caso del chico que se comporta bien en la región, ¿no? La calle Pou ha sido un presidente que se ha destacado, primero porque tengo la intuición de que fue más de lo que muchos uruguayos creían que iba a ser. Y es un gobierno liberal de centro-derecha, con algún componente socialdemócrata, marginal, Partido Independiente, algún sector del Partido Colorado, pero sigue siendo un gobierno más de perfil de centro-derecha, con algún también componente de derecha. Pero en general es un gobierno que funciona, y es un país que todavía tiene una suerte de capital internacional, de nombre internacional, y ciertamente tiene las razones, ¿no? Es un país razonablemente estable, es un país razonablemente tranquilo, las instituciones en general funcionan razonablemente bien, un sistema de partidos funcional de la región sería el más normalito al día de hoy. Digamos, por lo pronto el más longevo, el más institucionalizado, y eso le da un respiro al Uruguay. Ahora
Ahora sí, me parece que en términos de la región, si uno ve un poco viendo los mandatarios más centrados hacia el centro, la centro-izquierda, creo que la victoria de Lula en Brasil ha dado nuevamente una dinámica a cierta temática que cuando el giro estaba, digamos, más hacia la derecha o la centro-derecha, algunos temas relacionados con la integración regional estaban mucho más limitados. Pero creo que en Brasil viene atravesando desde la destitución de Dilma Rousseff, o quizás desde el ciclo de protestas de 2014 que se dio en Brasil, viene atravesando un periodo de fuerte inestabilidad donde tampoco ese liderazgo internacional requiere de un fuerte liderazgo nacional, requiere de estabilidad del presidente, de saber que las promesas que pueda hacer se pueden cumplir en el siguiente mandato, y si no se sabe si en el siguiente mandato va a aparecer alguien que vaya para otro lado completamente, es muy difícil. Hay un intento, creo yo, de la élite política brasileña de volver a encauzar la política brasileña, digamos, la propia fórmula de Lula con la que ganó las últimas elecciones da cuenta de un interés por mantener la política entre la moderación. También los últimos resultados que tuvo Bolsonaro, los últimos reveses judiciales que tuvo Bolsonaro, que le impiden volver a la política partidaria, dan cuenta de una intención de encauzar la política brasileña, pero eso todavía es un partido que se sigue jugando, y eso limita la capacidad que tiene Brasil para ser un protagonista en esta nueva etapa. Yo creo que Latinoamérica tiene un montón de recursos que hacen al mundo que viene, ¿no? La minería, específicamente los minerales que se necesitan para tecnología como el litio, tienen capacidad de dar alimento, nosotros en el caso de Argentina es la pampa húmeda, pero en Latinoamérica Brasil tiene un montón, o sea, tenemos muchos lugares. Y el rubro energético, que también estamos para dar, además del agua que tenemos, ¿no? Que el agua dulce que está empezando a escasear en algunos lugares del mundo. Con esos tres ya hay un montón de otros sectores como el turismo, por supuesto, todos los recursos marítimos, la bioeconomía, o sea, hay un montón, pero viendo eso hay una oportunidad porque el mundo lo está requiriendo. El problema para mí es que estemos divididos. Yo creo que es la gran dificultad que tenemos hoy, es estar divididos. Si nosotros pudiéramos evolucionar como fue evolucionando Europa, una ciudadanía más común, nos daría una voz mucho más fuerte, porque las capacidades las tenemos. Nuestros recursos humanos son interesantes, pero como países, si no logramos el desarrollo, siempre van a ser individuales, ¿no? No va a estar el tema colectivo. Y lo mismo pienso en términos regionales. La región tiene que dar discusiones de lo que tiene y de lo que tiene que salir a buscar juntos, porque en la medida en que lo hagan individualmente van a ser más funcionales a los poderes que ahora no son solamente estados, ahora son sectores privados. Hay lugares que tienen los recursos que hoy necesitamos, como el dato y toda la aplicación de la inteligencia artificial, que si nosotros no estamos unidos como estados para tratar de ordenarlos a ellos van a poner las reglas.